Varias veces me han propuesto que le dediquemos un momento a este tipo de textos. Ahora bien, sin el menor ánimo de ofender a nadie, en los relatos míticos de la Biblia suceden cosas bastante peculiares y curiosas que pocos conocen, pero que son de lo más interesantes. Habiéndose traducido la Biblia a casi 2500 idiomas diferentes, teniendo el valor histórico y cultural que tiene al publicarse entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo, siendo prácticamente el libro de cabecera de millones y millones de personas en el mundo entero, y conteniendo las enseñanzas que rigen a la religión más popular que existe. Este es un libro más que interesante, y hay ciertos detalles que tienes que conocer. Sí, hay cosas muy interesantes, pero también muy desmedidas y totalmente descabelladas. Muchas de estas últimas se encuentran en las ficciones canónicas del Antiguo Testamento y varias están protagonizadas por el mismísimo personaje de Dios. Comencemos este recorrido y veamos 8 de las más grandes locuras de Dios en el Antiguo Testamento. Eso sí, si crees que puedes sentirte herido por lo que aquí presente, que en realidad no es más que lo que los propios textos señalan, continúa navegando por otros canales del YouTube. Evita este. De lo contrario, te recomiendo que mantengas la mente abierta a cualquier posibilidad. Yo soy el documentalista y esto es 8 aberraciones hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Número 8. Dios envió osos para matar niños. En 2 Reyes 2:23 al 24, Dios envía a 2 osos a descuartizar a 42 niños. ¿Por qué? Bueno, por burlarse de un sujeto llamado Eliseo. Este hombre viajaba a la ciudad de Betel, la casa de Dios, cuando un grupo de niños aparece y se mofa de esta persona por ser calva. Esto parece molestar más a Dios que al propio calvo, puesto que cuando Eliseo los maldijo en el nombre de Jehová, Dios, un par de osos salieron del bosque y despedazaron al grupo de jóvenes. Por supuesto que para entonces el término que hoy se traduce como muchacho se refería a personas con varios años menos de lo que actualmente consideramos a un muchacho. Más precisamente, niños entre 10 y 12 años. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: «Calvo, sube, calvo, sube». Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Número 7. Le dio poderes a Sansón para matar a 30 personas inocentes. En Jueces 14, 1 al 19, Sansón, un amigo de Dios, hace una extraña apuesta en la que le formula un acertijo a un grupo de 30 hombres del pueblo de su novilla, algo así como su chica, y les dice que si logran descifrarlo en 7 días, él les dará una recompensa de 30 prendas de lino y mudas de ropa.
Pero si ha transcurrido ese tiempo y no lograban encontrar la respuesta correcta, los 30 hombres tenían que entregarle las prendas a él. Luego de que los 30 hombres amenazaran a la novia de Sansón para que ésta engañe a Sansón y les cuente la respuesta, o de lo contrario quemarían su casa y la de su familia, pasan los 7 días y Sansón pierde su apuesta. Pero Sansón tiene la protección divina de Dios, quien le dio un poder mágico para que pudiera asesinar a golpes a 30 personas inocentes y al azar, robarles la ropa y así pagar su estúpida apuesta. Y al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué es más dulce que la miel? ¿Y qué es más fuerte que un león? Y él les dijo: si no hubierais arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Número 6. Dios convirtió a una inocente mujer en sal. Esto ocurre en Génesis 19:26. Bien conocida es la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por un Dios muy enojado. De acuerdo, según los relatos del Génesis, Dios hizo arder estas ciudades por varias razones, fundamentalmente por las prácticas pecaminosas que allí se practicaban. Pero Dios no solo asesinó a los pecadores, sino a todos, completamente todos los que habitaban la ciudad. Un ejemplo es la esposa de Lot. En una ocasión, 2 ángeles llegan a Sodoma y se hospedan en la casa de Lot, pero los pueblerinos de Sodoma, al verlos llegar, acuden a la casa de Lot para violar a los ángeles. Lot intenta evitar la situación y persuadir a la muchedumbre, pero la turba se pone cada vez más violenta e intenta entrar en la casa por la fuerza. Repito, para violar ángeles. No quería que esto sucediese, y entonces propone entregar a sus 2 hijas, que son vírgenes, para que la turba haga lo que quiera con ellas. Sin embargo, empecinados en los ángeles, la gente de Sodoma sigue queriendo entrar y hacer de lo suyo. A esto, Dios advierte a Lot que escape con su familia y entonces hace arder todo Sodoma. No obstante, mientras escapan, la esposa de Lot mira hacia atrás para ver cómo arde la ciudad, y en ese momento, ella se convierte en una pila de sal. Cabe destacar que nunca hubo advertencia de esto. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Número 5. Dios odiaba a la gente fea y anormal. En Levítico 21, del 17 al 24, se hace una minuciosa descripción de la gente que no puede adorar a Dios ni entrar a sus templos, la que debe irse a adorar otro Dios. Algo bastante contradictorio, ya que también asegura que no existen otros dioses. Pero además de enviar a las personas feas, grotescas o anormales a adorar a otros dioses que no existen, ellos serían castigados por creer en esos otros dioses. Sí, bastante complicado. Se describe así a estas personas. Habla a Aarón y dile:
Ningún hombre de tu descendencia en todas tus generaciones que tenga defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni desfigurado, ni deforme, ni hombre en el cual haya quebradura de pie, ni rotura de mano, ni jorobado, ni enano, ni que tenga nube en el ojo, ni que tenga sarna, ni erupción, ni testículo dañado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas aquí encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Podrá comer del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, pero no entrará más allá del abelo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Así no profanará mis santuarios, porque yo, Jehová, soy el que los santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Número 4. Dios ordenó a Abraham matar a su hijo. En Génesis 22 del 1 al 12, sin explicación alguna, un día Dios ordena a Abraham matar a su propio hijo. ¿Por qué? Simplemente para ponerlo a prueba. Este Dios decide que para confiar realmente en la lealtad de Abraham, debe estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo en el nombre de Dios. Al Dios del Antiguo Testamento le encantaban los sacrificios humanos. Y todo esto pese a que Dios sería un Dios que todo lo sabe. Por lo cual, ¿con qué necesidad? Bueno, la historia tiene un final feliz después de todo, ya que en el preciso momento en el que, luego de engañar a su pobre hijo, Abraham finalmente se dispone a quitarle la vida, Dios le habla y le explica que solamente era una prueba. Y aconteció, después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y ensilló su asno, y tomó consigo a 2 criados suyos, y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le había dicho. Número 3. Dios asesinó bebés y niños egipcios. Más allá de lo que señalan los relatos ficticios de la Biblia, gracias a la historia, sabemos que la gente del glorioso antiguo Egipto y la de los pueblos judíos no se llevaban bien en lo más mínimo. Entre otras cosas, porque los egipcios esclavizaron al pueblo judío. Pero volviendo a la Biblia, en Números 16, del 41 al 49, se narra cómo los egipcios habían esclavizado a los judíos, pero que estos, a su vez, contaban con la figura de Dios en su equipo. Para darle su merecido a los egipcios, Dios envió lo que se menciona como las 10 plagas, que tuvieron comienzo con la transformación del Nilo en sangre pura y culminaron con un infanticidio a gran escala en el que Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios y también los animales. Muchos de esos primogénitos eran adultos, pero otros tantos solamente eran niños. Jehová habló a Moisés, diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos,
porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sino los muertos por la rebelión de Coré. Número 2. Mató a un hombre por no querer tener hijos con la mujer de su hermano. En Génesis 38, del 1 al 10, ocurren cosas realmente rarísimas, las cuales incluyen incesto, asesinatos y capricho. Lo que ocurre es bastante complejo. Onán tiene un hermano llamado al cual Dios le quita la vida sin explicación alguna. Luego todo se pone más raro aún y Judá, el papá de Onán, le ordena a este a copular con la esposa de y sin casarse. Pero como Onán no quiere tener un hijo con su propia hermana, Dios también le quita la vida a él. Mejor intenta analizarlo tú mismo. Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos y fuese a un varón adullamita que se llamaba Hira. Y vio ahí a Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y entró a ella, la cual concibió y parió un hijo, y llamó su nombre Y concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y parió un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Chezib cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quítóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: entra a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano. Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Número 1. Todo lo que Dios le hizo a Job. En el Antiguo Testamento, nadie la pasa tan mal como la pasa a Job por culpa de Dios. A lo largo de cada relato, si analizamos la figura de Dios, nos encontramos con un personaje todopoderoso y capaz de cualquier cosa, pero actuando siempre de forma autoritaria, sádica, guiado por la ira, rencoroso, de ideales totalmente estrechos, caprichoso, asesino, infanticida y muchas otras connotaciones negativas. Obviamente, siempre en cuanto a lo que los relatos del Antiguo Testamento mencionan y nada más que eso. Se ha mencionado a lo largo de la publicación y creo que ha quedado suficientemente claro como para que ningún fanático pueda estar en desacuerdo en los comentarios de este video. Todas estas connotaciones quedan bien marcadas cuando se observa la figura de Job y todo lo que este hombre sufrió porque Dios así lo quiso y porque además había hecho una apuesta con el diablo. Apuesta que, por cierto, fue una idea de Dios. Job era un hombre justo, simple y de buen corazón, hasta que un día a Dios se le ocurrió hacer una apuesta con el diablo y le dice a este que puede hacer todo lo que quiera con Job. Prosiguiendo con el juego ideado por Dios, el diablo mata a todos los hijos, animales y seres queridos de Job. Incendia su casa, destruye su riqueza y finalmente le cubre el cuerpo de forúnculos. Job nunca deja de creer en Dios,
Pero después de soportar esta tortura durante mucho y mucho tiempo, tiene la posibilidad de preguntarle a Dios por qué le había hecho esto. ¿Por qué permitió esto? Dios le dice que prácticamente no tiene que dar explicaciones. Lo sana y todo vuelve a la normalidad, a excepción de que se queda sin sus hijos. Toda la historia la puedes buscar en el capítulo 1 de Job, que te dejo aquí en un link en la descripción del video con el resto de la Santa Biblia. Aclaración. Yo, el documentalista, nací en una familia católica. Luego, renegué de Dios. Ya saben, la época esa en la que eres adolescente y comienzas a hacerte muchas preguntas y te crees más listillo. Sin embargo, luego vinieron circunstancias en mi vida que me hicieron ver las cosas en diferentes planos y perspectivas. Hoy, creo en Dios. Pero sé que si no hubiese sido ateo, si no me hubiese alejado de Él, si no hubiese caído hasta donde caí, seguramente sería un creyente de esos que van a la iglesia por tradición y que creen en Dios solo por conseguir la aceptación de los demás, etc. Hoy te mostré este documental porque si te gustan este tipo de temas, quiero que los estudies, que te alejes de Dios, que conozcas lo mundano, que lo cuestiones, que no creas en Él, que caigas hasta el fondo y sufras. Así es, no es broma, te lo digo, porque si te gustan los temas de mi canal, seguramente eres más inteligente que el promedio. Y una persona inteligente es necia. Una persona inteligente necesita quedarse sin opciones, como me pasó a mí. Para realmente abrir el corazón y mostrarse humilde, reconocer que no somos perfectos y pedirle ayuda a Él. La Biblia es un libro que habla de Dios, pero no está escrito por Dios, sino por el hombre. Te invito a que si lees este hermoso libro, tomes solamente lo bueno de él y que lo malo se lo atribuyas a las personas que en el pasado han modificado la Biblia y sus textos para su conveniencia. En el canal tengo otro video. Quizás ya lo has visto, quizás no. Pero se llama Albert Einstein creía en Dios. Descubre cómo y por qué. De verdad te digo que cuando conocí a Dios, Él no es para nada como lo pintan en la Biblia. Él es mejor. Yo soy el documentalista. Y esto fue 8 aberraciones hechas por Dios en el Antiguo Testamento.